Cristiano Ronaldo no ama. Y no es porque no pueda hacerlo. Es porque aprendió, mucho antes de volverse leyenda, que amar es un lujo, que los hombres que desean dominar no pueden permitirse. Y esta no es una historia de fútbol. Es una lección de construcción emocional, de blindaje mental, de cómo convertirse en símbolo a costa de desactivar partes esenciales del alma. Si alguna vez te has preguntado por qué los que llegan más lejos casi nunca parecen felices, por qué los que reinan lo hacen en silencio, o por qué los más respetados son también los más inaccesibles, este video no solo va a responderte, te va a mostrar el precio y la fórmula, porque no se trata de admirarlo ni de justificarlo. Se trata de comprender qué sacrificó para llegar donde nadie más ha llegado. ¿Y qué podrías hacer tú si decidieras dejar de mendigar afecto y empezar a usar tu dolor como sistema operativo? Cristiano no es un ejemplo emocional, es un ejemplo estructural. Y si aprendes a leerlo desde la psicología oscura, vas a descubrir cómo un hombre puede dejar de necesitar amor, cómo puede sustituir el vínculo por la imagen, cómo puede utilizar cada carencia como código de dominación, y cómo ese modelo, si bien extremo, te revela algo brutal, que el poder emocional no nace del equilibrio, sino de la amputación selectiva de todo lo que puede hacerte vulnerable. Desde muy temprano, no por sabiduría, sino por exposición al vacío, entendió lo que Maquiavelo había anticipado siglos antes, que el amor es volátil, que te vuelve dependiente, que alivia mientras te debilita, y que un hombre verdaderamente poderoso no se construye desde el afecto, sino desde la renuncia. Y así, mientras el resto soñaba con ser querido, con ser comprendido, con ser rodeado, él decidió algo mucho más extremo: convertirse en una entidad impenetrable, en una figura que no pudiera ser tocada ni emocionalmente, ni simbólicamente, ni psicológicamente. Porque el amor crea lazos, y los lazos son puertas, y las puertas pueden abrirse desde dentro, o ser forzadas desde fuera. Él no iba a permitir ninguna. Carl Jung lo explicaba desde otro ángulo. Todos desarrollamos una máscara, un rostro público que nos protege de la mirada ajena. Pero cuando esa máscara se adhiere demasiado, el yo auténtico desaparece, y lo único que queda es función. Eso es Cristiano. Una función perfecta, un símbolo sin grietas, un rostro sin interior. Pero ese rostro enseña, porque no expresa, pero sí transmite. Y si lo observas con atención, sin idolatría, sin fanatismo, sin moralismo, vas a aprender que la grandeza no viene de lo que se logra, sino de lo que se está dispuesto a perder. Y él lo perdió todo: el permiso de dudar, el derecho a fallar, la posibilidad de amar sin consecuencias. Eso es lo que vas a entender aquí. No cómo meter goles, ni cómo volverte famoso, sino cómo funciona la psicología del blindaje emocional extremo, cómo se fabrica un símbolo, cómo se elimina la necesidad de ser querido, y sobre todo, cómo aplicar partes de esa estrategia, sin autodestruirte, para volverte emocionalmente independiente, psicológicamente inaccesible y tácticamente impenetrable. No se trata de fútbol, se trata de poder, y el poder, cuando no necesita afecto, es mucho más difícil de destruir. ¿Cómo se construye un hombre sin afecto? Nadie nace blindado. Nadie llega al mundo sabiendo que el amor es un riesgo, o que el afecto puede volverse una deuda emocional que algún día será cobrada. Todo eso se aprende. O mejor dicho, se sobrevive. Y si en el primer acto de esta historia Cristiano Ronaldo aparece como un símbolo inaccesible, una estructura emocional sin puertas, en este segundo acto hay que mirar hacia atrás, hacia el momento en que dejó de ser un niño para empezar a convertirse en un proyecto de fortaleza. Porque no hay estrategia sin origen, y todo origen tiene un trauma incrustado como piedra fundacional. Madeira no fue un lugar amable. No por falta de belleza, sino por falta de ternura. No por maldad, sino por exigencia estructural. En un entorno donde la escasez no es una anécdota sino una atmósfera, la prioridad no es crecer, es resistir. Y resistir
cuando se es niño, implica construir un sistema emocional en el que la esperanza no tiene lugar, y donde lo único que importa es no mostrar grietas que otros puedan aprovechar. Allí, en ese escenario silencioso donde el afecto no era nombrado y el miedo se camuflaba como normalidad, comenzó a configurarse la versión primaria de ese mecanismo emocional que más tarde dominaría el mundo. Y ese mecanismo tiene un principio brutal. Si nadie te cuida, aprendes a no necesitar cuidados. Si nadie te contiene, aprendes a no derramarte. Si nadie te ve, construís una imagen que nadie pueda ignorar. Lo que a otros los rompe, a algunos los endurece, y a unos pocos los vuelve inaccesibles. Lo que Jung llamaba adaptación forzada al entorno hostil, lo que en psicología moderna se conoce como hiperindependencia emocional, en el caso de Cristiano se convirtió en una elección de vida. No como decisión racional, sino como programación primaria. Su identidad no se forjó buscando amor, sino defendiéndose de su ausencia. Y eso no se borra con fama, no se corrige con contratos, no se suaviza con millones de seguidores. Permanece, porque lo que el cuerpo aprende bajo presión se queda como código. Y ese código, en su caso, se volvió norma absoluta. No necesito nada, no siento nada, no muestro nada. Cuando Maquiavelo decía que un príncipe no debe preocuparse por ser virtuoso, sino por parecerlo, lo decía con lógica estructural. Pero Cristiano llevó eso a otro nivel. No se preocupó por ser fuerte. Se volvió invulnerable. No solo en apariencia, sino en la arquitectura misma de sus reacciones. Mientras tú interpretas cada rechazo como una señal de inutilidad, él los codificó como oportunidades para refinar su indiferencia táctica. Y mientras tú intentas conectar para sentirte real, él eligió desconectarse para no tener que mendigar autenticidad. Este no es un ejemplo para seguir literalmente. Es un espejo psicológico extremo que te permite evaluar tu propio nivel de dependencia emocional. ¿Qué tanto necesitas ser entendido? ¿Qué tanto te afecta no recibir afecto? Y es aquí donde el espectador tiene algo que aprender. No se trata de copiar al ídolo, sino de entender cómo una mente entrena su biología emocional para operar sin depender del reconocimiento afectivo. Cómo se puede usar la herida como molde en lugar de como lastre. Porque mientras tú esperas aprobación, él programa su entorno para que nadie tenga el poder de herirlo. ¿Qué pasaría si usaras esa misma energía para construir una estructura interna que no necesite ser sostenida por nadie? No como castigo, como decisión táctica. Cristiano no busca amor, porque ya entendió lo que cuesta, y no le interesa pagarlo. Pagó otra cosa. Pagó con su intimidad, con su capacidad de confiar, con su biografía emocional. A cambio, obtuvo otra forma de poder. El poder de no necesitar consuelo, el poder de dominar sin exponerse, el poder de construir un imperio emocional sin tener que abrir las puertas a nadie. Y eso, te puede gustar o no. Pero no puedes negarlo. Funciona. Relaciones superficiales. Vínculos como herramienta. Cuando se ha sacrificado el amor como necesidad estructural, los vínculos ya no son puentes hacia el otro. Son herramientas. Y eso no significa frialdad emocional en el sentido caricaturesco. Significa funcionalidad. Significa que cada relación deja de ser un refugio para convertirse en un escenario. Y que cada persona que se acerca debe pasar, incluso sin saberlo, por un filtro invisible que evalúa. ¿Eres un riesgo o una utilidad? Cristiano Ronaldo no construye relaciones profundas porque las relaciones profundas son impredecibles. Y para alguien que ha diseñado su vida como una fórmula matemática, la imprevisibilidad no es romántica, es inaceptable. No importa si se trata de amistades, parejas o incluso familia. Cuando has aprendido que todo vínculo genuino puede convertirse en una amenaza si no se controla, tu sistema operativo interno ya no busca afecto. Busca estabilidad, control, eficiencia. En su mundo, la conexión no se basa en lo que siente, sino en lo que preserva. Y por eso sus relaciones no son necesariamente falsas, pero sí editadas. No están dirigidas al alma, sino a la estructura. No buscan alimentar su mundo interno, sino protegerlo de contaminaciones.
Y esto es lo que la mayoría de la gente no entiende cuando idealiza al ídolo. Que cuanto más simbólico te vuelves, menos espacio queda para lo real. Y aquí es donde el espectador debe abrir los ojos, si te rodeas de personas que te hacen sentir, pero no te fortalecen. Estás expuesto. Si tus vínculos existen solo para no estar solo, entonces ya estás solo, solo que disfrazado de compañía. Lo que Cristiano hace, de manera extrema, es seleccionar cada vínculo desde una lógica psicológica afilada. Si vas a entrar, debes aportar estructura, no emoción, no drama, no caos. ¿Es esto sano? No en el sentido tradicional, pero es eficiente. Es funcional, es estratégico. Y para muchos hombres que hoy viven confundidos entre ser vulnerables y ser poderosos, observar este modelo, aunque no lo adopten por completo, puede ofrecer claridad. Puede ofrecer una línea roja entre lo que fortalece y lo que distrae, entre lo que te hace crecer y lo que te diluye. Y si estás aquí, si has llegado hasta este punto del video, probablemente no estás buscando respuestas dulces ni frases motivacionales. Estás buscando una lectura más fría, más profunda, más cruda de lo que realmente ocurre detrás de la imagen perfecta. Así que si este tipo de contenido te incomoda, pero te activa, si te cuestiona sin darte instrucciones, considera quedarte. Comenta lo que estás descubriendo en ti. Porque no se trata de estar de acuerdo. Se trata de ver con otros ojos. Y si resuena, si sientes que esta narrativa te da más que lo que te quita, entonces suscribirte no es un favor. Es una declaración. Volviendo a Cristiano. Él no elimina el amor. Lo convierte en forma. Lo convierte en coreografía. Lo convierte en parte del espectáculo. Porque, como Maquiavelo señalaba, el líder no debe entregarse. Debe parecer accesible, sin serlo. Y así lo hace. Sonríe cuando conviene. Acaricia cuando construye. Se expone cuando fortalece su marca. Y se retira cuando todo empieza a parecer demasiado real. Él no busca ser amado. Busca ser respetado. Y si alguna vez alguien logra acercarse lo suficiente como para tocar algo auténtico, ese alguien ha sido permitido, no elegido. Esa es la diferencia entre tener relaciones y manejar vínculos, entre construir lazos y diseñar redes. Y tú, si observas con la mente limpia, si entiendes que esto no es un elogio sino una disección, puedes usar esta información no para imitar, sino para editar tus propios hábitos afectivos. Puedes empezar a preguntarte, ¿cuántas de mis relaciones existen por hábito, por dependencia, por nostalgia, y no por estrategia? ¿Cuánto me debilita el deseo de ser aceptado? ¿Y cuánto más fuerte sería si aprendiera a quedarme solo, sin sentirme menos? Porque el poder no nace del aislamiento, sino de la selección. Y la selección empieza cuando dejas de necesitar que todos te quieran. El precio del mito. Soledad estratégica. Convertirse en símbolo exige un sacrificio que la mayoría no está dispuesta ni siquiera a imaginar. No es el sacrificio del esfuerzo físico, ni del cansancio diario, ni del perfeccionismo metódico. Eso cualquiera lo ve. Lo que nadie entiende, porque no se muestra, es el tipo de renuncia que implica tener que sostener una imagen de invulnerabilidad absoluta, sin posibilidad de descanso emocional, sin pausa para ser humano, sin espacio para fallar sin consecuencias. Lo que Cristiano ha hecho con su vida no es una carrera, es una obra arquitectónica. Y esa obra no está hecha de goles, está hecha de control emocional total. Cuando has construido durante años una narrativa basada en la perfección, la disciplina, la frialdad, el dominio, no puedes permitir que la duda se te note. No puedes flaquear sin que todo lo demás tiemble. Porque lo que está en juego ya no es solo tu rendimiento, es tu mito. Y el mito no puede llorar, no puede dudar, no puede mostrar nostalgia, ni desbordarse, ni pedir auxilio. El mito solo puede avanzar, callar y ganar. Por eso Cristiano no tiene momentos públicos de verdadera intimidad. Por eso sus declaraciones suenan calculadas. Por eso su presencia parece más una campaña visual que una manifestación humana. Y no es porque no sienta.
es porque no se lo permite. Porque aprendió que mostrar emociones, incluso las sinceras, en el momento equivocado, puede arruinar el equilibrio de toda una construcción. El líder emocional no se confiesa. El estratega no se desborda. El mito no se expone. Y aquí es donde el espectador debe mirar hacia adentro, sin defensas, sin idealismos. ¿Cuántas veces tu ansiedad, tu inestabilidad, tu deseo de expresarte, han saboteado lo que estabas construyendo? ¿Cuántas veces confundiste espontaneidad con autenticidad y terminaste dejando al descubierto partes tuyas que el entorno no tenía derecho a tocar? ¿Y cuántas veces sentiste que mostrarte te hacía libre, cuando en realidad te hacía predecible? Porque la verdad incómoda que revela la figura de Cristiano, sin necesidad de explicarla, es que la libertad emocional no siempre es fuerza. A veces es fuga. A veces es debilidad disfrazada de honestidad. A veces es un intento desesperado de ser visto, cuando aún no tienes estructura interna para sostenerte si el otro decide no mirar. Y esa dependencia es lo que él eliminó por completo. A cambio, claro, de vivir en la cima, solo. La soledad de este tipo no es un accidente, es una decisión estratégica. No porque no quiera estar con alguien, sino porque estar con alguien, sentir demasiado, bajar la guardia, dejarse tocar, sería como permitir una grieta en el vidrio blindado de su psique. Y cuando has pasado años construyendo ese blindaje, no te arriesgas por caricias, ni por comprensión, ni siquiera por amor. Te arriesgas solo por poder. Y el poder, cuando es real, no pide permiso, no suplica atención, no negocia emociones. Carl Jung lo advertía desde la sombra. Lo que niegas, te somete. Y si niegas por completo tu mundo interno, algún día éste volverá disfrazado de enfermedad, de insatisfacción crónica, de vacío inexplicable. Pero Cristiano no está en ese punto. Todavía no. Lo que él vive hoy no es el colapso, es la cima, la fase donde la imagen está tan perfeccionada que ya no se distingue de la identidad, donde la disciplina no es una elección, sino un impulso, donde la imagen ya no se sostiene, se impone. ¿Y tú, que estás viendo esto? Tienes la opción de elegir. No entre ser como él o no serlo, sino entre dejarte arrastrar por emociones desordenadas, o aprender a dominarlas antes de que dominen tu narrativa personal. Este canal no está hecho para decirte lo que está bien o mal. Está hecho para mostrarte ángulos que nadie te enseñó. Y si en algún momento sentiste que este análisis te dio más herramientas que opiniones, más preguntas que respuestas, entonces estás en el lugar correcto. Suscribirte aquí no es un clic, es un filtro, es decir, quiero seguir viendo la verdad sin anestesia, aunque me incomode. Y si es así, sigue, quédate, comenta, pero no para estar de acuerdo, sino para seguir desarmando estructuras. Porque lo que estás viendo no es fútbol, es un mapa psicológico, y si sabes leerlo, puede enseñarte más sobre ti que sobre él. Lo que Cristiano enseña, sin decir una palabra. Hay una forma de enseñar que no requiere palabras. No ocurre en conferencias, ni en libros, ni en lecciones estructuradas. Ocurre cuando alguien se convierte en símbolo viviente de una estrategia. Y Cristiano Ronaldo, sin escribir tratados, sin explicarse, sin justificarse jamás, es hoy uno de los espejos más extremos y útiles que la psicología oscura puede ofrecer a cualquiera que esté dispuesto a mirar sin filtro lo que realmente significa dominar un sistema desde dentro, sin quebrarse, sin confiar. No se trata de idolatrarlo, ni de imitarlo. Se trata de estudiar la lógica de su construcción emocional, de observar cómo alguien, desde el silencio biográfico, diseñó un personaje que no depende de la simpatía, ni del afecto, ni de la nostalgia. Cómo convirtió la exposición en un arma, la frialdad en estructura, el dolor en arquitectura. Lo que él enseña, sin decirlo, es que el precio de ser intocable no se paga con dinero, ni con sudor, ni con fama. Se paga con lo único que nadie ve, la renuncia absoluta a la espontaneidad afectiva.
Se paga con la amputación interna del deseo de ser entendido, con la transformación de cada impulso en cálculo, con la decisión radical de no dejar a nadie entrar demasiado, de no permitir a nadie conocer lo que realmente ocurre detrás del gesto perfecto, del cuerpo perfecto, de la narrativa perfecta. Y tú puedes mirar eso desde la distancia y decir, eso no es vida. O puedes mirar más profundo y decir, hay partes de esto que necesito incorporar si quiero dejar de ser tan emocionalmente frágil, tan psicológicamente reactivo, tan disponible para quienes no deberían tener acceso a lo que me define. Porque lo que él hace no es evitar el amor. Es elegir cuándo, cómo y por qué mostrar algo que parezca amor. No porque odie, sino porque aprendió que los sentimientos mal manejados destruyen más carreras que los errores profesionales. Porque entendió que el afecto sin estructura es una amenaza. Y que el respeto, cuando es ganado a través del control emocional, es una forma de poder que dura más que cualquier devoción. Maquiavelo escribió que el príncipe no debe ser bueno, sino parecerlo. Cristiano fue más allá. No se limitó a parecer fuerte. Se convirtió en la personificación del dominio emocional. No de forma sana, no de forma humana, sino de forma eficiente. Jung advertía que lo que se oculta bajo demasiadas capas de perfección terminará regresando. Y tal vez eso pase. Tal vez, algún día, ese hombre impenetrable tenga que enfrentarse al espejo no como ídolo, sino como individuo. Tal vez la sombra, como siempre, vuelva a reclamar lo que fue reprimido. Pero ese día aún no ha llegado. Y hasta que llegue, su figura sigue enseñando. A los débiles, a los rotos, a los confundidos. A los que todavía buscan amor donde deberían buscar estructura. A los que todavía entregan confianza antes de construir silencio. A los que no han entendido que, en este mundo, los afectos mal dirigidos son más letales que la traición. Por eso, si estás aquí, si aguantaste hasta el final, si esto te confrontó, te dolió, o te mostró una forma nueva de ver la fortaleza, suscríbete. No porque lo merezcamos, sino porque quizás tú sí estés preparado para ver lo que los demás no soportan mirar. Cristiano Ronaldo no ama, y quizás tú tampoco debas, hasta que aprendas a dejar de necesitar.